Mi presencia es simbólica, pero también representa el respaldo institucional que el Servicio de Publicaciones hace en particular en este libro, que es una notable edición. De hecho, una notable edición en la que estamos apostando por una clara divulgación, donde lo científico, pero también donde lo divulgativo se dan la mano. Y de hecho, tengo que indicar también, como bien saben los profesores, que junto a esta presentación haremos una, Dios mediante, la semana que viene, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, con lo cual estamos apostando fuertemente de que estas publicaciones no se queden simplemente a medio camino en una estantería, en un currículum personal, sino que queremos y apostamos por que sean ediciones y productos editoriales vivos y que sean herramientas útiles no solamente para consolidar a los investigadores en sus líneas específicas, sino también para formar en sus primeros pasos a esos alumnos que creo están debidamente potenciados en sus correspondientes áreas, están llevando adelante esos futuros arqueólogos, esos futuros docentes, esos futuros investigadores. No me voy a extender más, voy a dar el paso a otros intervinientes de la mesa, que estoy seguro que van a decir muchas más cosas desde el punto de vista científico, que es sin duda lo más interesante. Y de nuevo agradecer a los responsables de esta edición, por supuesto a Fidel Echevarría, que desde su labor tan variada y en tantos frentes, desde el campo de experiencia CEIMAR, y en este caso también con el tema de las colecciones CEIMAR, que como él sabe estamos también pendientes por pulirla, por darle todavía mucho énfasis, por darle todavía mucho más brillo, y que en el fondo estamos en ese frente común, que es poner en valor los instrumentos y las instituciones que tenemos a disposición por y para el sello científico de la Universidad de Cádiz. Muchas gracias. Muy bien, a continuación tiene la palabra el profesor José Ramos, como digo, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz. Muy bien, muchas gracias de nuevo. En este momento lo que vamos, el profesor Darío Bernal y yo, a dar un breve balance, pasando rápidamente la estructura del libro, ¿no?, para hablar un poco del contenido, de aspectos que luego se desarrollarán en el seminario. En el libro comienza con unas palabras de introducción del señor Omar Akerrad, desde una perspectiva institucional y valorando la colaboración y proyectos de amistad marocco-españoles, ¿no?, desde hace unos años, y toda esta vertiente institucional desde el INSAP a la Universidad del Malek Sadi y nuestra institución, la Universidad de Cádiz. Un pequeño texto de presentación de los editores que recoge prácticamente las ideas que hemos dado en el acto anterior, sobre todo también en esta línea de colaboraciones y del inicio de proyectos, los que comenzaron, como ha recordado también el compañero Darío Bernal, con los proyectos de la ECID, y luego han tenido esta continuidad hasta llegar al proyecto Carta Arqueológica y otros que siguen. Hemos querido dar un bloque inicial del estado del conocimiento y metodología, que agrupa por un lado el estado del conocimiento previo al momento de nuestros trabajos, es decir, la historiografía, y luego lo que es la metodología del propio proyecto. El capítulo de la historiografía y de valoración está realizado por Ramos, Bernal, Parodi, Raisuni, El Hayari y Sower. Da un balance. La historiografía es muy importante, es la propia historia de la ciencia. Somos un poco legados de nuestros antecedentes, ¿no? Y hay una larga historia de colaboración, en concreto de arqueólogos españoles en el norte de Marruecos, desde la etapa del protectorado, que se da un desglose. Era un tema amplio, la posibilidad de haber recogido y estudiado la propia documentación heurística que se encuentra en el Museo de Tetuán, de papeles de Tarradell, de cartas, toda la documentación completa del Congreso del 54, que era interesantísimo, con documentos incluso emocionantes, ¿no?, como o cartas de Bosch Impera a Tarradell en catalán, en aquellos años donde el catalán estaba prohibido, ¿no?, o la propia inscripción de Bosch en el Congreso. Son documentos de gran interés que se han podido valorar. En este capítulo ha sido muy importante la tarea de Manuel Parodi, verdadero estudioso de la historia de la arqueología, que ha colaborado con nosotros brillantemente en toda la gestión de ese importante capítulo. Pues se repasan a todos estos autores, algunos olvidados como Montalbán, pero que tuvo una oportunidad y una elaboración muy destacada. Pelayo Quintero, una contribución fundamental en su vínculo con Cádiz, y luego por las circunstancias de la propia Guerra Civil Española
y su casi deportación a Tetuán. Y luego pues la gran figura de Miguel Tarradell. Miguel Tarradell es un hombre moderno, llega joven a Tetuán, llega con muchas ideas, con muchas ganas de hacer trabajos. Él era de formación de arqueología clásica, pero fíjense, trabajó también en prehistoria, es decir, una visión muy concreta de la propia obra de Tarradell, que se intenta dar un esbozo en ese capítulo de esta manera global, ¿no? Para presentar, sí decir un dato interesante, de los 203 yacimientos, la aportación del equipo ha sido el 85%, pero Tarradell en aquellos años había desarrollado una labor de protección muy interesante, en todas las épocas, desde aspectos del Paleolítico hasta aspectos de la arqueología medieval. Ese primer capítulo va sobre ese contenido de la historia de la investigación y de los conocimientos. El segundo capítulo lo va a valorar un poco mi compañero Darío Bernal. Muy bien, pues continúo yo. Como ven, estamos pasando un poco el PDF para que vean ustedes el tipo de documentación, y el segundo capítulo, que se denomina el proyecto Carta Arqueológica del Norte de Marruecos, síntesis de los resultados y perspectivas. Básicamente lo que se hizo durante el año 2007, antes de firmar ese convenio con el INSAP de Rabat, fue intentar organizar la documentación previa para enterarnos de cuál era el estado del conocimiento de ese territorio. Algo que a lo mejor aquellos de ustedes que tengan menos experiencia en trabajo de campo les puede resultar que es algo archiconocido, pero no lo es. Piensen ustedes que hay muchísimas publicaciones dispersas. Si se han fijado en esos mapas que hemos pasado un poco de manera apresurada, el conocimiento de la región era un conocimiento bastante disperso. Faltaban investigaciones de campo en detalle en toda esta región, y tardamos prácticamente un año en compilar la documentación publicada, la documentación hemerográfica y documentación inédita que está en diferentes instituciones marroquíes, como el propio INSAP, como el propio archivo del Museo de Tetuán, y en archivos dispersos por lugares variopintos, como por ejemplo el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, donde hay información bastante relevante en relación a todas estas cuestiones. Cuando uno trata de... Mire, los proyectos de prospección arqueológica, cuando se dan resultados como los que han tenido pues todos estamos muy contentos. Pero intentar buscar financiación y apoyo institucional para un proyecto en el cual tú no puedes garantizar ningún resultado, pues es muy complicado. No es lo mismo decir, miren, yo voy a continuar las excavaciones en Itálica, o en Lixus, o en Baelo Claudia, donde tú estás viendo un monumento que está medio excavado y sabes que si continúas la excavación lo vas a tener entero. Es más fácil que te apoyen institucionalmente y financieramente. Si tú dices que quieres prospectar una región, sobre todo la wilaya de Tetuán, y te preguntan que qué vas a encontrar, y nosotros siempre decimos que somos arqueólogos, pero no somos adivinos, porque si supiéramos lo que vamos a encontrar, pues no haría falta desarrollar el proyecto, pues esto no es sencillo. Y en ese sentido, decirles que tanto las reuniones previas que tuvimos con los colegas marroquíes, como el apoyo institucional que en su momento recibimos a través del aula universitaria del Estrecho, de la Universidad de Cádiz y de otras instituciones, pues al final permitió diseñar un proyecto que no sé si lo ven un poco ahí, un proyecto muy ambicioso, como siempre pasa. Voy a hablar un poco así, sabiendo que hay sobre todo alumnos, ¿no? Alumnos en la sala, y que quizás esto también les puede resultar interesante desde el punto de vista formativo. Cuando uno diseña un proyecto, uno diseña una cosa maravillosa y uno se compromete a cosas que cuando te dan el proyecto te arrepientes. Porque normalmente, digamos, quieres hacer muchas más cosas de las que realmente puedes hacer en función del tiempo y de los recursos disponibles. Esta es la realidad. Entonces, si se fijan ahí, nosotros planteamos estudiar nada más ni nada menos que desde el río Martil, que es el gran río de la zona de la costa occidental mediterránea de Marruecos, que es el que tiene la parte de abajo, donde está la región de Tetuán, hasta el río Lián,
El río Lián, que está justo antes de llegar a la bahía de Tánger. Es decir, desde aquí abajo, con el curso del río Martil, hasta el río Lián. Nada más y nada menos que toda esta zona cuyos kilómetros cuadrados me da vergüenza decir en público. Porque hay algún país europeo que es más pequeño que esa zona. Por tanto, un proyecto muy ambicioso. Un proyecto que se ha tenido que dividir en varias campañas de trabajo, de campo, como se hacen todos los proyectos en arqueología, y como ven ahí resumidas, se han hecho 5 campañas, puesto que la primera, la del año 2008, fue doble, pero claro, el resultado es un poco el que tienen aquí. De todo esto hablaremos luego en la mesa redonda con tranquilidad, pero hemos prospectado más o menos el 8% de todo el territorio. Como me comentara la profesora Laila Esadra antes del inicio de la sesión, esto es un inicio muy interesante, porque hay muchísimas novedades de prehistoria, de protohistoria, de antigüedad, de época medieval, moderna y contemporánea, pero nada más que viendo ustedes los polígonos amarillos, que son las zonas en las cuales hemos trabajado durante estos 5 años, imagínense lo que queda por hacer en esta región, que es muchísimo. Es una región además que está sufriendo un proceso de urbanización, sobre todo en el ámbito litoral, muy notable, y aquellos que hayáis tenido la ocasión de visitarla recientemente, pues lo sabréis, ¿no? Por tanto, como les decía, muy satisfecho en relación a los resultados, porque se han podido acometer los objetivos fundamentales del proyecto. Piensen que la información disponible que existía cuando hicimos esa primera valoración era una información bastante antigua, salvo alguna tesis doctoral realizada en el entorno, por ejemplo la del profesor del INSA, profesor investigador Abdelaziz El Hayari, sobre Tamuda y su entorno, y algunas investigaciones más. Los datos más modernos eran de los años 50 del siglo pasado, entonces datos muy antiguos. De manera que el proyecto, lo que, como tienen simplificado en esta tabla, ha combinado una estrategia de prospección intensiva en aquellos lugares donde había evidencias de poblamiento, es decir, hemos ido a revisar la información publicada en los mapas antiguos de Meknasi, de Montalbán y de Tarradell sobre todo, a ver los datos que ellos decían, si efectivamente se correspondían con esa época y podíamos precisar algo más. Y por otro lado hemos hecho prospecciones en aquellos lugares que han visto ustedes antes en amarillo, donde lo que se ha procedido es con la metodología tradicional, que es con un grupo de especialistas separados con equidistancias entre 5 y 10 metros. Hemos batido sistemáticamente aquella zona para ver qué había en superficie. Aquellos de vosotros que no hayáis ido nunca a una prospección, os sorprendería saber la cantidad de cosas que hay en el campo, sobre las cuales uno pasa y pisa muchas veces cuando uno va a una barbacoa o cuando uno va al campo a pasear y no las ve. Un mosaico si lo veis, un muro partido si lo veis, un perfil lleno de cerámica y con cosas que hay en el suelo lo veis, pero a lo mejor un yacimiento ateniense con industria muy pequeña, como tú no tengas el ojo acostumbrado a identificar la industria lítica tallada, pues no lo identifica. Igual que si ves por el suelo fragmentos de cerámica a mano, puedes pensar que son producciones contemporáneas, bereberes o de la época que sean, pero un ojo con experiencia te sabe identificar si es cerámica fenicia, si es cerámica púnica, si es cerámica romana o si es cerámica medieval, ¿de acuerdo? Este proyecto tiene una singularidad, y es que se han combinado las prospecciones de campo con sondeos arqueológicos.
sondeos arqueológicos en lugares amenazados, que son los que se integran, actividades que se integran dentro de una tipología que desde hace ya años llamamos arqueología preventiva. De manera que aquellos lugares que eran importantes o aquellos lugares que estaban amenazados por tareas de urbanización, se han hecho sondeos estratigráficos de cara a verificar si lo que veíamos en superficie se correspondía con la secuencia de ese yacimiento. Esto a veces da sorpresas porque en superficie no se puede encontrar una ocupación medieval y resulta que lo que estás viendo es la ocupación más moderna de la cronosecuencia de ese yacimiento. Y cuando tú haces una excavación, pues te das cuenta de que sí hay una ocupación medieval, pero que debajo hay una ocupación romana, mauritana, de la prehistoria reciente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, se han podido hacer esta combinación de factores. Deciros también que el proyecto, y como debe ser todo proyecto universitario, en la universidad a nosotros nos pagan por dos cosas. Nos pagan por investigar, pero nos pagan por formar, no por dar clases, por formar a los universitarios. Y por tanto, cuando hacemos, en este caso, excavaciones, prospecciones, investigaciones de campo, siempre en los proyectos de nuestro grupo de investigación vienen alumnos desde primero hasta doctorandos. Durante estos ya 10 años han venido muchísimas personas, algunas de las cuales están en la sala, que se han hecho doctores al hilo de este proyecto. Y yo creo que esto es una cosa importante como tarea que tenemos encomendada a los profesores universitarios y que aquí se ha ejercitado por parte española, porque han venido estudiantes sobre todo de nuestra universidad, pero también por parte marroquí. Han venido alumnos sobre todo de la Universidad del Malek Sadi, de Tetuán Tánger, a colaborar en estos trabajos de campo. De manera que esto es un valor añadido que ha tenido el proyecto de investigación. El proyecto ha tenido, como siempre, dificultades. Cuando uno diseña un proyecto sobre el papel, en su despacho, con sus compañeros, las cosas son o parecen más sencillas de lo que luego te vas a encontrar. Ha habido problemas de accesibilidad a muchísimos lugares. Toda esta zona, menos la costa, no está muy antropizada. Es decir, el paisaje no está muy alterado por la mano del hombre. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque en principio las cosas están mucho mejor conservadas que en otros lugares, pero plantea el problema de llegar a los lugares. Es una zona donde empiezan las estribaciones del Atlas, sobre todo la zona central, una zona montañosa y una zona compleja simplemente para llegar a determinados lugares, ¿no? Eso es lo que justifica que algunas áreas de ese mapa que han visto antes estén vacíos, ¿no? Otro de los aspectos que queríamos destacar es que ha sido un proyecto diacrónico. Cada uno estudia su disciplina y aunque aquellos de vosotros que pensáis que los arqueólogos somos todos arqueólogos y trabajamos juntos, eso no es así. Os podéis pensar lo mismo de los historiadores. Si conocéis a un historiador, alguien que os dice que es profesor de historia antigua y al día siguiente conocéis a un profesor de historia moderna, pues podéis pensar que ellos trabajan cotidianamente y que hacen lo mismo y que se reúnen. Eso no es así. El que hace medieval, hace medieval, el que hace moderno, hace moderno. Y el que hace prehistoria no hace arqueología romana. Y esta es nuestra vida cotidiana. Este es otro de los valores que tiene el proyecto. Recuerdo perfectamente cuando tuvimos una reunión con el profesor Akerraz en Rabat, al inicio del proyecto, que él nos comentaba que le sorprendía el formato pluridisciplinar del equipo, que hubiera prehistoriadores, especialistas en antigüedad, medievalistas, porque no es un formato habitual, lo cual, si ustedes lo piensan deontológicamente, no tiene mucho sentido, porque cuando uno va al campo, el profesor Ramos, que es prehistoriador, lo que quiere encontrar es paleolítico. Y yo quiero encontrar restos romanos porque es mi especialidad.
pero tú no te encuentras lo que vas buscando, tú te encuentras lo que hay. De manera que hay muchos proyectos de prospección antiguos y recientes que están focalizados en una época concreta. Imagínense el estudio del poblamiento fenicio en la desembocadura del río Guadalete, por ejemplo, ¿no? Esto tiene todo el sentido del mundo, pero es mucho mejor que uno vaya con geólogos, como están viendo ustedes ahí. A veces uno se encuentra perfiles y uno tiene que saber si lo que se ha encontrado en el perfil son depósitos del Plioceno o son depósitos cuaternarios, porque no es lo mismo. Hay que saber si eso estaba cerca de la costa o en el interior para poder interpretar los restos que te van a aparecer en el perfil. No sé si alguna vez han recordado, me imagino que sí, que en el ámbito del estrecho de Gibraltar, que es donde estamos desarrollando todos estos trabajos, en algunos momentos de fruto de las glaciaciones, el nivel del mar llegó a bajar 120 metros. 120 metros, ¿eh? Si ustedes hacen bajar 120 metros el nivel del mar, el estrecho de Gibraltar se reduce a la mitad y salen islas que están erosionadísimas por la dinámica marina, que debieron ser mucho más grandes en la antigüedad. Si uno no entiende el paisaje cultural de los entornos que está estudiando, es imposible interpretarlo. Yo siempre pongo en clase el mismo ejemplo, que es de la ciudad de Útica. Útica es una ciudad importantísima que está en Túnez y es una de las colonias fenicias más importantes. Útica está actualmente a 10 kilómetros de la costa y en la antigüedad era puerto, estaba en la costa. O sea, ahí ha habido un proceso de sedimentación costera fruto de los aluviones de los ríos circundantes que se han llevado la costa 10 kilómetros hacia adelante. Por tanto, imagínense ustedes, si yo quiero estudiar ese yacimiento y no conozco bien la problemática, en este caso geomorfológica del yacimiento. Aquí también han trabajado geólogos con nosotros y eso ha ayudado bastante. Y luego decirles también que, para no cansarles, puesto que en la mesa redonda vamos a profundizar sobre todo esto, que el proyecto ha permitido muchísimos avances científicos, de los cuales hablaremos en la mesa redonda durante el día de hoy, pero también ha permitido dotarnos de unas pulsiones históricas de cuál es el estado del conocimiento en toda esta región y por tanto se han podido plantear las perspectivas. Les pongo un ejemplo. Miren, eso debió ser un monumento funerario posiblemente de época mauritana, un túmulo que está publicado por diversos autores, el primero de los cuales es Guirenli, en los años 30 del siglo pasado. Ese monumento está en una zona que se llama Beni Malan, cerca de Tetuán, cerca del aeropuerto de Tetuán, y no lo hemos localizado. Fíjense, una cosa que está publicada de hace 75 años y no hemos dado con esa estructura. Igual que esto, hay muchas referencias. Por ejemplo, muy cerca también de Beni Malan sabemos que hay minas de plomo de época romana que fruto de nuestras prospecciones tampoco hemos localizado. Por tanto, se han anotado todas estas cosas y el futuro es muy prometedor. Habrá proyectos para completar toda esa carta arqueológica del norte de Marruecos y también habrá proyectos para tratar de trabajar en todas esas zonas donde nosotros no hemos podido intervenir. Las cartas arqueológicas son documentos abiertos y vivos. Es como un inventario. Piensen ustedes aquí en el ayuntamiento el inventario de bienes inmuebles, los edificios catalogados. Si se termina hoy, a lo mejor mañana se está iniciando la incoación de un expediente de bien de interés cultural en un edificio que al final va a retroalimentar ese inventario. Esto pasa lo mismo. Bien, y por último, del segundo capítulo, decirles que
aquí tienen una breve síntesis de los periodos históricos que han sido documentados en esos yacimientos. Como ven, no sé si lo aprecian en el histograma de barras, pero sobre todo ha habido novedades de época prehistórica. Sobre todo, buena parte de los yacimientos documentados tienen secuencias prehistóricas, desde el Paleolítico a la prehistoria reciente. Por tanto, esa es una de las grandes aportaciones que tiene este proyecto. Y el segundo pico que ven ahí, en morado, en violeta, es de época medieval. Hay una cantidad de yacimientos medievales interesantísimos sobre los cuales habrá que profundizar en el futuro. Que haya menos yacimientos de otras épocas no quiere decir que los resultados no sean relevantes, puesto que han aparecido yacimientos importantísimos, y les pongo dos ejemplos nada más, de época prerromana. De época prerromana se ha podido documentar y sondear un yacimiento que parece de la Segunda Guerra Púnica, en altura, en la zona de Río Negro, entre Ceuta y Tetuán, para que se Ceuta si quieren, y el Rincón del Metic, para que se ubiquen, que es un patrón de poblamiento que no se conocía en esta zona del norte de Marruecos. Por tanto, es un yacimiento que presenta una perspectiva interesantísima. Lo que pasa con las cartas arqueológicas es que eso le sirve a la administración para arbitrar las medidas de protección y de puesta en valor, porque ya saben qué yacimientos hay, pero también le sirven a otros investigadores, puesto que ese libro lo cogerán ahora colegas y mirarán, anda, mira, un yacimiento ateniense, que es lo que yo estoy estudiando, voy a pedir un permiso para hacer una excavación. Por tanto, esto es de gran utilidad. Y de época romana, el ejemplo que les quería poner es en la desembocadura del río Martil, donde está Sidia Salán del Bejar. Hemos encontrado un yacimiento que es una factoría de salazón romana, donde se ha podido excavar también y estudiar y publicar el primer taller de producción de púrpura marina conocido en toda la Mauritania tingitana. Por tanto, como ven, son aspectos verdaderamente significativos. Y la última idea que les quiero transmitir es que todas estas investigaciones, aquí ven un poco los planos por regiones y por época. El libro, como se habrán percatado, en formato papel, tiene al final un plano encartado, que es este que les va a mostrar el profesor Ramos, cuyos planos están incluidos dentro de la monografía, pero ahí tienen un plano general de todos los yacimientos y de los hallazgos aislados documentados durante el proyecto. Cada uno de esos puntos tiene una historia detrás, una historia que no es la misma. Hay puntos que son yacimientos neolíticos y solo neolíticos. Hay yacimientos que son de época islámica y nada más que de época islámica. Hay yacimientos que son paleolíticos, pospaleolíticos, neolíticos, púnicos, mauritanos, romanos, medievales, modernos y contemporáneos. Por tanto, este mapa al final se puede hacer en 25 capas diferentes de interés, como les decía, para nosotros y para muchísimos investigadores. Y todo esto ha permitido generar algo que, en colaboración con los codirectores del proyecto, los codirectores del proyecto han sido, por parte marroquí, el profesor investigador Abdelaziz El Hayari, el INSAP, que ha participado en prácticamente todas las campañas de trabajo de campo, el doctor Mehdi Zouak, que en su momento trabajaba en la Dirección Regional de Cultura y actualmente es el director del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes del Gobierno de Marruecos, el profesor Baraka Raisuni, que es profesor de Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Abdelmalek Saadi, el profesor Ramos, a quien ya conocen todos, que es paleolitista
y quien les habla, que yo soy arqueólogo clásico, ¿no? Por eso les decía que el equipo también ha tratado que seamos personas que nos llevemos bien, porque si no es imposible trabajar. Te tienes que llevar no bien, te tienes que llevar muy bien, porque llevarte bien te permite trabajar en la universidad, en el laboratorio. Nos pusimos de acuerdo los 5 y la parte más importante del libro, que en páginas son casi 400 páginas, es el atlas de yacimiento. El atlas de yacimiento, que vamos a poner únicamente un ejemplo. Ese atlas de yacimiento, vamos a poner el primero, no vamos a poner el segundo, presenta de cada uno de los yacimientos arqueológicos y de cada uno de los hallazgos aislados saben ustedes que son recuperaciones de elementos de cultura material, normalmente cerámica o industria lítica tallada, en un entorno en el cual es muy probable que haya yacimientos, pero no es seguro, o al menos no lo podemos verificar, porque piensen ustedes que ha habido muchos procesos postdeposicionales y puede haber, por arrollada, por el motivo que sea, material arqueológico en un lugar y que ahí no esté el yacimiento, que el yacimiento esté a 20 metros o a 1 kilómetro, ¿vale? Esto lo hemos separado con claridad. Bueno, pues de cada una de estas localizaciones, tanto de yacimientos como de hallazgos aislados, tiene usted la denominación, que en la mayor parte de los casos es nueva, como son yacimientos inéditos, en el 85% de las situaciones se le ha dado un nombre que es el del topónimo, un nombre que normalmente ha sido Hayari y el profesor Raisuni, los que por prospecciones orales y en colaboración con las personas del entorno, pues hemos buscado el topónimo que define realmente al lugar. Luego tienen ustedes la breve historia del hallazgo para saber si este yacimiento estaba publicado y por quién, y si es inédito, por el contrario, dónde se localiza, su situación geográfica, cómo se llega a este lugar, el acceso, la altura sobre el nivel del mar, los recursos potenciales, es decir, la edafología, en qué entorno está el yacimiento, cuáles son los suelos, cuál es su estado de conservación. A veces los yacimientos están vírgenes, están inalterados, muchos de ellos, o a veces, como ven ustedes ahí, este yacimiento se llama Jayuna, está en la periferia de Tamuda, en una zona de extracción de arcillas. Este yacimiento no existe, ¿ya? Puesto que si se fijan ahí, esas montañas son perfiles de la cantera, y como esta prospección es del año 2008, cuando localicemos el yacimiento, todo esto es una zona, una fábrica, donde están extrayendo arcilla, y por tanto estos datos son los únicos que existen sobre la antigua localización. Hay una propuesta de área de dispersión para cada yacimiento. Los yacimientos hay que poligonarlos, hay que decir exactamente cuál es la zona de dispersión, hay que proponer una cronología, y en esto hay que ser valientes. Como les decía, a veces las cronologías no se corresponden con la realidad, porque nosotros lo que hacemos es peinar la superficie, pero esos materiales que aparecen en superficie se estudian, que ese es otro de los valores que tiene esta carta arqueológica, que no solo se incluyen las fichas, sino que se incluyen los materiales que permiten proponer las cronologías. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque si yo les digo a ustedes que este yacimiento tiene una secuencia púnico-mauritana, como está escrito en el libro, pues al final eso genera un efecto llamada y todos terminamos utilizando esto. A lo mejor resulta que yo soy muy atrevido, o que yo pienso que es púnico-mauritano y no es púnico-mauritano, es mauritano. Y esto es así, porque cada uno tiene su formación y cada uno escribe lo que puede. Por eso es muy importante no hurtar al lector de la posibilidad de revisar lo que el equipo propone. Y por eso se han publicado todos los materiales arqueológicos que han aparecido en cada uno de esos yacimientos. De manera que verán ustedes, si revisan el libro, que hay yacimientos, hay materiales, como ven aquí, de época romana abajo y de época medieval,
pero en muchos de esos yacimientos que están multisecuenciados tienen industria y tienen cerámica de diferentes periodos. Y esto ya les digo que es importante porque esto permitirá que las cronologías que el equipo ha propuesto sean revisadas, sean matizadas o sean, digamos, profundizadas por otros equipos de investigación. También se ha hecho una primera valoración funcional de los enclaves que había aquí. Eran aldeas, eran ámbitos de ocupación rural, eran granjas rurales, eran lugares fortificados, eran ambientes de los cuales no podemos determinar su funcionalidad. Al menos se hace una primera propuesta, igual que se presentan los productos arqueológicos, como les decía, al final una valoración histórico-arqueológica y también una bibliografía, porque en el caso de aquellos que sean inéditos, durante el desarrollo del proyecto se han ido publicando avances, algunos artículos de investigación, y aquellos de ustedes que estén interesados, imagínense en este, en Loma Amarilla, que es una villa, un asentamiento rural romano en la periferia de Tamuda, pues que puedan tener toda la documentación. Por tanto, el Atlas es un instrumento de trabajo desde el punto de vista patrimonial para intentar proteger estos lugares por parte de las autoridades marroquíes y desde el punto de vista científico, porque además de los avances que nosotros presentamos, todo esto podrá ser utilizado en investigaciones que se desarrollen en los próximos años. Y por mi parte nada más, le devuelvo al profesor Ramos la palabra para que haga una pequeña síntesis de los resultados del proyecto. Como ven, la estructura es clásica, partimos de la historiografía, explicamos el medio natural, hay una base también de la geología, de la geografía. En ese marco de las prospecciones, con esos resultados notables, ¿no?, de 203 sitios, o en las diversas épocas, ¿no?, de prehistoria 123, protohistoria 17, romano 26, medieval 57 y de época moderna incluso 31, además de la prospección, los sondeos en los sitios excavados, de los que se han podido obtener también resultados de orden antrocológico, es decir, de carbones, de semillas, toda la parte de arqueología científica, estudios de peces, estudios de fauna, estudios de fauna terrestre, ha podido permitir tener un balance del bloque tercero como síntesis de las ocupaciones y perspectivas sobre el patrimonio de la región Tánger-Tetuán. Se organiza en la estructura del libro en dos capítulos, uno para la valoración, síntesis de las sociedades prehistóricas, a cargo de Ramos, Suac, Cande, Cantillo, Barrena, Domínguez, Maate, Gutiérrez, Almisas, Moreno, Fernández y Martínez. Como ven, nosotros somos gente de equipo, trabajamos con los compañeros, y el realizado por los colegas de arqueología clásica, síntesis de las ocupaciones prerromanas, romanas e islámicas, a cargo de Bernal, El Jayari, Raisuni, Bustamante, Sáez, Díaz, Vargas, Lara y Villar. Es decir, en dos capítulos presentamos la síntesis histórica de todos estos registros. El balance lo explicaremos más en detalle en el seminario inmediato. Solo decir que en concreto para el capítulo de la prehistoria están prácticamente todas las etapas desde el modo 2, es decir, desde el concepto achelense europeo. A nosotros no nos gustan los conceptos europeos, aplicarlos al norte de África, pensamos que es una visión desfasada, eurocéntrica, y utilizamos la visión general de modos tecnológicos, que aunque somos conscientes de sus problemas también, pero lo vemos mejor que llamar achelense, monteriense en este sentido, ¿no? Estamos hablando modo 2, es decir, equivalente a un paleolítico inferior, en un registro bastante interesante de 12 yacimientos. Hay una cosa que es clave en toda la secuencia, la sintonía con la región aquí del sur de la península ibérica. Estamos convencidos de los contactos, tanto en paleolítico inferior. En paleolítico medio es sorprendente. Para nuestros estudios ha sido también importante, en paralelo a este proyecto, el proyecto de Benzú en Ceuta, que ha permitido una cronología y unos materiales en sintonía total con estos documentos. Hay 43 sitios de paleolítico medio. Hay ahora una moda en algunos autores de llamar Middle Stone Age a todo esto. Nosotros seguimos prefiriendo llamar modo 3, hablaremos de ello. Es el mundo de los neandertales aquí en Europa, pero hay grandes temas y mucho futuro para la investigación,
Igualmente para el ateniense se han documentado 3 yacimientos que son es ese marco del tránsito a paleolítico medio, paleolítico superior. Ahora mismo las excavaciones de Mustafa Nami y el equipo marroco-alemán en Ifrinama, una cueva muy importante del oriental, del Rif, están documentando atenienses con cronología mucho más antigua, y en este caso hay nuevos datos muy interesantes de toda la zona de Benillunen y de toda la zona esta del norte, del Ibero-Mauricien, el paleolítico superior, que siempre ponemos la analogía, para nosotros es Nerja, es la relación clarísima con yacimientos de aquí de Andalucía. Pues hay 6 sitios nuevos, es muy interesante porque es un sustrato preneolítico. En eso también nosotros somos partidarios de las vinculaciones y continuidad del poblamiento de los cazadores-recolectores. Pensamos que en fauna como el Amotragus verbia, el arrui, es autóctona claramente, está bien documentada y es un sustrato importante para las especies que luego se domestican, y eso dará pues una presencia formidable de sitios neolíticos, que ha sido uno de los grandes momentos también, más de 50 sitios neolíticos, como una presencia también destacada de sitios de la prehistoria reciente. Como ven, hablaremos en mayor desarrollo, todo esto con muchas aportaciones en relación de sintonía y analogía con la otra área, en este caso la península, y con los estudios importantes también en este caso del compañero Juan Jesús Cantillo para la malacofauna, que él explicará en la mesa redonda, ¿no? Por lo tanto, se ve todo el proceso histórico desde prácticamente 1 millón de años hasta las fases pre-fenicias, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque incluso yacimientos que eran complicados en la historiografía en Marruecos y también en la península, respecto al final de la Edad del Bronce, ¿no? Como sustrato normativo, ¿no? Pues verdaderamente sigue habiendo mucha lítica, sigue habiendo una cerámica que no todo es el campaniforme, estaban las estratigrafías de Garcajal y Carratelgar, pero hay un mundo al aire libre que era de esperar, como el que también ocurre aquí en banda atlántica de Cádiz o en general en Andalucía, y de nuevo para la prehistoria reciente sintonía tremenda, ¿no? Entre las dos orillas, ¿no? Vale. Quizá mi compañero Darío lo veo más apropiado, ¿no? Él va a valorar en este sentido de unas palabras, ¿no? Del último capítulo del libro, puesto que es la síntesis de la etapa ya romana, ¿no? Al menos, como ven, es el enlace claramente desde ese momento de lo que llamaríamos normativamente bronce final, y le dejo la palabra, ¿no? Muy bien, pues como de todo esto esta tarde en la segunda mesa ronda hablaremos, ya les digo que no voy a entrar mucho en detalle. Piensen que en el fondo el proyecto ha tenido esas dos partes, prehistoria y arqueología histórica, o sea, a la hora de estudiar las evidencias, y en la segunda parte, de época prerromana, decirles que hay novedades significativas. No hemos localizado yacimientos de época fenicia seguros. En Quitán, que es uno de los yacimientos relevantes de todo el norte de Marruecos, hicimos unos sondeos estratigráficos con casi 6 metros de potencia. Antonio Sáez, que fue el que se encargó de la excavación, que está aquí, pues se acordará bien, y recordará también perfectamente que no pudimos agotar la secuencia, con gran angustia por nuestra parte, y por tanto llegamos al siglo VI antes de Cristo por digamos la cerámica de barniz rojo que apareció y por las dataciones radiocarbónicas, o sea, siglo VI seguro, pero es probable que haya ocupación más antigua. Piensen ustedes que cuando, aunque los arqueólogos somos muy pasionales, para tú poder llegar a 7 metros de profundidad tienes que hacer un sondeo muy grande, porque por cuestiones de seguridad tú vas retranqueando, conforme vas bajando, cada vez vas excavando menos para que no se te caigan los perfiles. Entonces, cuando llegamos a los 6 metros, un sondeo que eran 5 por 5, o sea 25 metros cuadrados, se nos quedó en un 2 por 2 y ya no podíamos trabajar más, aparte que el nivel freático subía, ¿no? Por tanto, esta es una de las grandes interrogantes para el futuro. ¿Hay ocupación fenicia en toda esta zona? Pues sin duda. Nosotros no la hemos localizado, pero la debe haber. La debe haber porque hay materiales descontextualizados, publicados por algunos autores, por ejemplo por cintas. En el entorno de Tamuda se publica un oinocoe de barniz rojo, que es fenicio arcaico.
alguna fíbula metálica también del siglo VII. En la Catedral de Ceuta, excavaciones de hace unos años denotaron una secuencia fenicia arcaica, por tanto debe haber yacimientos fenicios en el entorno que ya aparecerán, y yo estoy seguro que algún colega de nuestro equipo o de otros equipos marroquíes desarrollarán esta línea de investigación. Por el contrario, ocupación de época púnica sí es muy significativa. Hay varios yacimientos que tienen secuencia de época púnica. Quizás lo más novedoso de lo que hemos documentado en el proyecto es la secuencia en este yacimiento que les decía, Quitán, en el curso medio del río Martil, de lo cual también hablaremos esta tarde. A partir del siglo VI a.C. hay una ocupación sistemática de toda esta zona, con diversos yacimientos, y yo destacaría de un momento un poquito más tardío, eso que les decía antes, los ópidas, o sea, los asentamientos en altura, fortificados en momentos de conflicto, que se conocen muy bien en el sur de la península ibérica, pero que en toda esta zona no estaban identificados, y que al menos hemos encontrado dos, Río Negro, que es el que le decía antes, y otro en la bahía de Marsa, enfrente de Tarifa para entendernos, que se llama Querca, con un urbanismo rupestre interesantísimo que presenta una perspectiva de investigación notable. En el fondo, el sabor de boca que se te queda con las prospecciones es un poco agridulce, porque tú encuentras cosas muy interesantes y no las puedes excavar, porque no son los objetivos del proyecto, ¿no? Por tanto, estos dos, por ejemplo, son yacimientos que requerirían de por sí un proyecto de investigación sistemática. De época romana hay novedades, como les decía, sobre todo de carácter artesanal o en relación con la economía. Se ha excavado también en un yacimiento, Sidi Bou Hayel, en la desembocadura del Río Negro, con una secuencia de época posterior a la provincialización y que llega a la antigüedad tardía, siendo precisamente este último periodo, el siglo V, el siglo VI y el siglo VII, los peor documentados, muy mal documentados. Hay muy poca documentación en relación a estos últimos momentos de la antigüedad. Hay cosas, pero hay poco. En algunos yacimientos, por ejemplo en Marsa, donde también se han hecho unos sondeos, ha aparecido una secuencia del siglo V y del siglo VI, pero yacimientos importantes no los hay, y probablemente no los haya porque hay una retracción, y esto también se ve en el sur de la península, hacia las ciudades en estos momentos. Recuerden la caída del Imperio Romano, los momentos de inseguridad, momentos de tránsitos de población, y por tanto las ciudades se convierten, como luego pasará también en época medieval, en lugares de refugio, de protección, lugares bien defendidos, y esto en los últimos siglos de la antigüedad también parece verse. De época medieval hay una cantidad de yacimientos inmensa, hay centenares de yacimientos de época medieval en ámbito rural. Decirles que la datación de estos yacimientos, que es otra de las debilidades del proyecto, es complicada, puesto que la cerámica común es muy difícil de fecharla bien entre el siglo VIII y el siglo XV, salvo que te salgan producciones vidriadas o materiales de importación. Las secuencias que nosotros planteamos son amplias. Y lo mismo pasa para época moderna o para época contemporánea, que cuando han aparecido registros significativos también se han integrado en esa ficha. Para terminar nuestra presentación del libro, decirles que muy sinceramente tres cosas. La primera es que este es el libro que era obligado, necesario como resultado de la prospección, la publicación de los datos, de la ficha y de los materiales. Quedan 3 monografías por salir. La primera de prehistoria, puesto que esos sondeos estratigráficos que se han realizado y esos estudios que decía mi compañero profesor Ramos de antracología, de palinología, de arqueozoología que se han hecho, eso hay que publicarlo, y todo ello dará para un libro, no sabemos cuándo, pero esperemos que pronto. Y antes de embarcarnos en otros proyectos, queremos terminar bien esta primera etapa. Habrá un tercer libro sobre la secuencia prerromana
para integrar sobre todo las excavaciones de Quitán y de Río Negro, porque han deparado muchísimos materiales y van a ser una secuencia importante para el conocimiento de época púnica y mauritana en esta zona del norte de Marruecos. Y el tercero recogerá, el tercero, que es el cuarto de la colección, recogerá época romana y época islámica. Por tanto, todavía quedan 1 o 2 años de trabajo en relación al proyecto. Y decir también que para nosotros ha sido un honor y un placer publicar el libro en la colección Vesan del INSAP. Y lo ha sido porque nosotros estamos convencidos de que este tipo de proyectos bilaterales tienen que ser útiles para todos y tienen que dar resultados para todos. Este proyecto es un proyecto que se ha desarrollado en colaboración con el INSAP a través de un convenio y por tanto era de justicia que los resultados se publicaran en la colección del INSAP. Por tanto, para nosotros ha sido verdaderamente una cosa lógica y para todo el equipo, como les decía, un honor. Y lo último que queríamos reiterar es, de verdad, el agradecimiento a las instituciones que han permitido que todo esto se haya podido hacer, que a ustedes, a los alumnos sobre todo, les sonará retórica, porque en parte es retórica, hay que decirlo siempre, pero también hay mucha realidad detrás. Piensen que un equipo se traslade a otro país no es fácil. Si hacer excavaciones en tu propio entorno es complejo, pues imagínense tener que trasladarte a otro lugar de manera cíclica. O sea, durante 5 años hemos tenido que estar haciendo muchos viajes sobre todo al norte de Marruecos, y ello se ha podido hacer porque la universidad ha apostado por la cooperación hispano-marroquí. Ustedes saben que la universidad tiene ese aula universitaria de Estrecho que permite la movilidad de estudiantes y de profesores y el desarrollo de proyectos de investigación. Y el último empujón nos lo ha dado el Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR, porque publicar hoy en día un libro en papel, en papier, es muy difícil, porque la vía de publicación es digital, pero es digital porque no tenemos recursos para hacerlo en papel. Esta es la realidad. Y para ello el CEIMAR nos ha ayudado en esa fase final, para la cual no teníamos recursos. Piensen ustedes que los proyectos se agotan y se acaban, y a veces se te pasan de plazo, y por tanto, gracias al CEIMAR, y lo decimos públicamente, al profesor Fidel Echevarría, porque nos dio esa pequeña inyección que nos hacía falta para que el libro haya salido en condiciones, en papel y en color, y por tanto que además de poder ser utilizado en PDF, pues pueda estar en todas las bibliotecas de nuestro país y que ustedes lo puedan también manejar cuando les sea necesario. Y por nuestra parte nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Darío y José. Ahora tiene la palabra el profesor Omar Akerraz, que, como dice antes, director del Instituto Nacional de Ciencias de la Arqueología y el Patrimonio de Marruecos. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois qu'après cette longue présentation, il me sera difficile de dire autre chose. Mais j'ai quelques idées à émettre à propos de la publication. Une publication qui nous donne un état d'une recherche qui a duré 5 années dans un territoire difficile, ça a été dit par mes 2 collègues. Difficile doublement, d'abord par la géographie. Il est traversé par une chaîne montagneuse difficile à prospecter, et difficile urbanistiquement parce que c'est une zone en cours de développement très rapide où
pratiquement toute la côte est aujourd'hui construite. C'est pratiquement notre Costa del Sol marocaine. De l'autre côté, c'est la continuité, c'est le prolongement. La Costa del Sol est pleine, donc il faut aller au-delà. Et donc, pour les archéologues, c'est pas toujours facile de travailler dans des zones difficiles d'accès, pratiquement inaccessibles. Mais heureusement que cette publication a été faite en ce moment. Parce que il reste encore des poches qui pouvaient être prospectées et donc sauver un patrimoine qui est destiné à être détruit. Je suis certain que dans quelques années, quand Dario et Ramos, peut-être pas Ramos parce que les sites préhistoriques sont généralement dans des zones protégées, mais Dario, donc tous les antiquisants, quand ils reviendront sur les sites découverts et documentés dans le livre, ils n'en trouveront plus la moitié, ce n'est pas plus. Donc, heureusement que cette prospection a été faite à ce moment parce que ça a permis de documenter un patrimoine, je disais, voué à la destruction et peut-être aider l'administration chargée de la culture et de la protection du patrimoine à sauver ou au moins à organiser des fouilles de sauvetage pour des sites qui sont de toute façon vont être détruits. La prospection de la région de Tétouan, je parle en tout cas pour son volet antique, a eu une nouveauté à mon sens importante. C'est la première fois que des prospections sont doublées de fouilles et de sondages. On se plaint dans le Sebou, dans pratiquement l'ensemble du Maroc antique. On connaît aujourd'hui, je dirais, 1000 sites antiques ruraux. De ces 1000 sites antiques ruraux, on n'a pas fouillé pratiquement 2 pour 1000. On ne les a pas fouillés. On ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est qu'une tour de guet rurale, militaire. On ne sait pas en plan. On n'en a pas fouillé. On sait peu de l'architecture des exploitations rurales. On n'en a pas fouillé, ou peu, sauf une à côté de Bolivie ou deux, une à côté de Tanger ou deux. Mais nous ne pouvons pas dire qu'on peut faire une typologie de l'architecture rurale. De même pour les exploitations maritimes, si je puis dire. Pratiquement toutes les côtes sont aujourd'hui prospectées depuis bien sûr Ouadlaou jusqu'à Tanger, de Tanger pratiquement jusqu'à Salah. Il reste encore quelques embouchures d'Oued à prospecter, mais on peut dire qu'on connaît bien maintenant l'occupation du territoire, en tout cas pour ce qui est des côtes. Donc nous avons un patrimoine maritime important. On le sait, on le soupçonne. On le sait à Lixus, on le sait à Tardart, on le sait dans certaines
dans certaines usines. On le sait maintenant grâce aux fouilles ou aux sondages faits dans le cadre de la prospection de la région du Tétouan. À chaque fois qu'on a fait quelques fouilles, il s'est révélé que ce sont soit des usines de production de la pourpre, ça a été dit, ou des usines de salaison, Arsal Srer. Donc, on a des points sur les cartes, mais on ne peut pas faire une typologie ni une estimation de ce patrimoine. Une estimation, pourquoi? Je donne un exemple que je connais bien, c'est celui de Dardastre. Il est sur la carte archéologique publiée par Miguel Taradell. Miguel Taradell, on dit que c'est un site d'époque romaine. C'est une petite ferme. C'est un point, un petit point. Ce n'est pas quelque chose d'important. Et grâce aux fouilles qui ont été faites, il s'est révélé que c'est un site occupé depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Donc une chronologie qui s'étale sur 6 et 7, 13 siècles. Avec bien sûr quelques vides, mais c'est quand même une chronologie qui va de l'époque phénicienne à la première occupation islamique. Ça pour la chronologie. Donc ça a changé énormément de choses dans l'histoire et de la région et du site. Deux choses, il s'est révélé que ce n'est pas un petit site, c'est une grosse exploitation avec une énorme enceinte qui fait pratiquement un demi-hectare au total, avec une organisation pratiquement, je ne dis pas militaire, mais quelque chose d'imposant. Ça a été montré également dans l'exemple donné par Dario, qui est la fouille de Kitane. Donc une occupation qui va au-delà de ce qu'on soupçonnait. C'est le 6e siècle avant Jésus-Christ, au moins, si ce n'est pas plus. Ça a été également révélé par les fouilles de Emsa. Et révélé également par les fouilles de Metrona pour ce qui est de la pourpre. Pour la première fois, dans cette zone, je te dirais qu'on a découvert cette année un énorme site à côté de l'Ixus, qui est probablement là également dédié à la pourpre. Donc, l'intérêt de la prospection, et ça a été très bien mis en valeur et mis en lumière par les éditeurs, surtout par Dario et Ramos, c'est l'importance de coupler les sondages avec la prospection. La zone de Tétouan-Ceuta, ça a été dit dans le livre, n'est pas une zone urbaine dans l'Antiquité. Ceuta n'est pas une métropole. Donc on ne s'attendait pas à trouver un territoire d'une ville, donc un territoire bien occupé, et comme on en connaît autour de Lixus ou autour de Volubilis. Donc, la plupart des sites que nous avons ici sont généralement soit militaires, je ne sais pas si ça a été mis en valeur parce qu'il y a le camp de Tamouda, donc il y avait besoin aussi de tours pour protéger. Le reste des sites, ce sont des sites ruraux essentiellement liés à l'exploitation des produits de la mer. J'en suis certain, et les fouilles l'ont bien, les sondages l'ont bien prouvé.
Donc, je ne sais pas si je peux aller au-delà de ce que je viens de dire. La prospection, j'ai l'impression, d'après la carte que j'ai vue, je n'étais pas avec vous au moment de la prospection, et j'ai l'impression que vous avez fait énormément de marches à pied, parce qu'il me semble que toutes les parties jaunes, ce sont les parties que vous avez parcourues. Et quand vous avez parcouru tout ce terrain-là, vous n'avez trouvé qu'un seul site. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup marché avec des résultats quand même qui donnent un état de l'occupation qui, je crois, malgré l'urbanisation, malgré la difficulté du terrain, je crois que ça donne parfaitement une idée de l'implantation humaine dans l'Antiquité, dans la zone, qui ne pouvait, je disais bien, qui ne pouvait pas être plus dense, parce que, tout simplement, dans la zone, il n'y a pas de ville importante antique. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire à propos de... Mais je dois dire que vous avez tiré le maximum de ce qu'on pouvait tirer d'une prospection. Aussi bien pour ce qui est des conclusions historiques, le recours aux archives. Je crois que, et je conclus là-dessus, on ne pouvait pas faire mieux. Voilà. Merci. Muchas gracias, profesora Akerraf. Bien, quedan 5 minutos para la pausa que está programada. Voy a hacer una muy breve intervención, un poco presentando y además respondiendo a la solicitud de los propios autores este campus de excelencia CEIMAR, que efectivamente ha intervenido en la edición de esta carta arqueológica. Y bueno, para mencionar fundamentalmente la importancia que para el campus tiene un proyecto como este, en el que hay 3 elementos que yo creo que lo hacían especialmente interesante, ¿no? en cuanto a esa decisión de apoyar esta iniciativa, ¿no? La primera era el que contábamos con la presencia destacada de profesores o de investigadores de la Universidad del Malek Sadi, que es una de las que participa en la agregación CEIMAR. Además, el hacerlo en este entorno del Estrecho de Gibraltar, desde la perspectiva vuestra de la arqueología, de la historia, sobre todo de la historia antigua, habláis de círculo del Estrecho, ¿no? Ahí hay un elemento que nos une y que voy a comentar muy brevemente. Y bueno, en definitiva, el hecho de que se tratara de este ámbito de la arqueología marítima, marina marítima, subacuática también, que es una apuesta que desde CEIMAR se ha hecho, una apuesta estratégica que, como bien sabéis, ha permitido impulsar la apuesta de 14 instituciones. De hecho, es el campus de excelencia, viene de ese programa que impulsó el Gobierno de España en el año 2007-2008. Es la agregación con mayor número de instituciones de toda España. Esas 14 instituciones se dividen en 7 universidades de 3 países. Tenemos 5 universidades que son las que pertenecen a provincias costeras de Andalucía, empezando por el este sería Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva. Además está la Universidad del Algarve, en el sur de Portugal, y tenemos también la Universidad del Malek Sadi. Son 3 países implicados, pues cubriendo toda la cornisa sur de la península ibérica y el norte de Marruecos. Y además hay 7 instituciones, 7 OPIs, organismos públicos de investigación, que van desde el CSIC y el IEO, de dimensión nacional. Está también el IFAPA, que es un instituto dedicado a la acuicultura, con una dimensión regional, depende del Gobierno Autónomo de Andalucía.
Luego hay dos institutos de la Armada, el Observatorio de la Armada que tenemos en San Fernando y el Hidrográfico de la Marina aquí en Cádiz. Y los últimos dos son precisamente instituciones dedicadas a la arqueología. La primera es el CAS, el Centro de Arqueología Subacuática, que está aquí, en el balneario antiguo de La Palma, y el ARCUA, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Es decir, que nuestro poco vocación o nuestro interés en este ámbito es también consecuencia de quiénes somos, ¿no? Más del peso que estas disciplinas tienen en nuestra propia universidad. En eso somos y nos dedicamos a investigación marina o al fomento de la investigación, de la formación, de la divulgación en el ámbito marino-marítimo desde 5 áreas fundamentalmente de especialización que van y abarcan prácticamente todo, ¿no? Van desde el conocimiento del mar, el análisis de recursos del mar, ahí tendría mucho peso pues, la acuicultura o la pesquería, la gestión del mar, la ingeniería relacionada con lo marino-marítimo y en quinto lugar, el orden por terminar con él, pero dándole el peso que debe tener, hemos llamado el valor cultural del mar. Sería en este ámbito en el que presentaciones como la de hoy o actividades como las que se van a discutir a lo largo de estas mesas redondas pues tendrían encaje, ¿no? Hay un sexto área de especialización que estamos impulsando recientemente que se podría titular algo así como salud y mar. Ese sería nuestro ámbito de trabajo y evidentemente un ámbito muy extenso, muy heterogéneo, en el que la interdisciplinaridad es muy bienvenida, puesto que estamos acercando a investigadores no solo de distintas instituciones, sino también de distintos ámbitos de la investigación, y esa interdisciplinaridad pues, es muy enriquecedora para cualquier reto que uno se plantee en esta materia. Bien, además, decía que había dos proyectos estratégicos, he citado uno, de la arqueología, sobre todo subacuática, pero hay un segundo proyecto estratégico dentro del CEIMAR, que estamos dando el protagonismo que merece, que es el que hemos llamado el Observatorio Medioambiental del Estrecho de Gibraltar. Es decir, es colocar el Estrecho de Gibraltar justo en el centro geográfico que lo es, pero también en el centro casi temático, ¿no? De las actividades que hacemos impulsamos desde CEIMAR. Y además con esa misma visión que planteáis desde las humanidades o desde estos campos, con esa idea del círculo del estrecho, que podría abarcar tanto el círculo que vosotros llamáis nuclear, en el ámbito más estricto del estrecho, como el ámbito atlántico o incluso el Atlántico Mediterráneo, que sería el entorno realmente CEIMAR. Bien, ya digo, estas jornadas agrupan y aunan estos dos ámbitos, por una parte la arqueología, por otra parte el entorno del estrecho y la presencia de investigadores de esta Universidad del Mar de Sal. El último comentario en relación a la colección CEIMAR, hasta 20 volúmenes se van a editar cuando el proyecto presente su informe final, que será en este verano. Tenemos que informar a Madrid de las actividades realizadas en los 5 años que llevamos de vida. Y hemos editado 20 volúmenes, más o menos la mitad de los cuales han sido de este ámbito del valor cultural del mar y sobre todo del ámbito de la arqueología y de la historia. Pero también han habido otros en ámbitos pues, de ciencias naturales. Algunos de los que tenemos ahora mismo a punto de salir, y lo anuncio casi como primicia, pues, va a haber uno específicamente dedicado al Estrecho de Gibraltar, desde una visión poliédrica, con todas las perspectivas. Está centrado en el Parque Natural del Estrecho, que se titulará Frontera de dos Mundos, que bueno, un poco sintetiza bien la realidad de esta zona. Y luego tenemos también, casi a punto de salir, otro libro que también vincula dos perspectivas bastante diferentes. Va a ser un libro de gastronomía con algas y tendrá una primera parte de biología y un poco de estudiar los valores nutricionales, etcétera, de las algas, y una segunda parte con recetas de cocina de los principales chefs de España, ¿no? Va a estar Ángel León como coautor y algunos, hasta 17 chefs de los famosos, pues van a aportar algunas de las recetas a este libro, combinando esta doble vertiente de la biología, el valor culinario de las algas y recetas concretas por parte de estos chefs. Este será uno de los volúmenes que quedan por salir de esa colección CEIMAR, que tendrá finalmente 20 volúmenes. Nada más que felicitar tanto al profesor Akerraz por haber venido desde Rabat a acompañarnos
Y a los autores, aquí representados por los profesores Darío Bernal y José Ramos, sí que me gustaría leer los autores que antes, cuando presenté el libro, no lo hice. El libro es Carta Arqueológica del Norte de Marruecos y los autores Baraka Raisuni, Darío Bernal, Abdelaziz El Kayari, José Ramos y Mehdi Zouaki. Muchas gracias y ahora creo que tenemos una breve pausa, así que gracias a todos.